Sean bienvenidos a su programa La Hora del Bolero. Miren que en esta ocasión vamos a continuar con esa gran charla, esa plática que habíamos iniciado con nuestros amigos del movimiento Scout, ¿sí? Y en esta tarde, pues nos acompañan por aquí el ingeniero Leopoldo, Leopoldo ¿sí? Hernández, Y sí. también nuestro gran amigo Ernesto Amaya Alfaro, ¿sí? Ellos Órdenes. vamos a continuar platicando en ese sentido lo que es el movimiento Scout, ¿sí? Y pues lo dejamos en este aspecto, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo inició este movimiento? ¿Cuál es la filosofía que tienen en ese sentido? Por favor. Muy bien. Este, pues primero que nada, muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias por aceptarnos en esta estación radiofónica para dar eh, impulso al movimiento Scout. Pues bien, decíamos nosotros la semana pasada que el movimiento Scout es un movimiento educativo que no se tome como un simple club de excursionismo o de campismo, sino que es un movimiento que por su método, ¿sí? Utiliza actividades al aire libre. Si se hubiera fundado con otro método, bueno, se estaría utilizando otro método, quizá con los mismos principios y con los mismos principios que, que con el método al aire libre, de actividades al aire libre. Entonces, pues yo pienso que para poder entender lo que es el movimiento, necesitamos saber o conocer algo de cómo se originó, ¿sí? La semana pasada, mis hermanos Ernesto y Enedino, David, nos platicaron cómo surgió el escultismo en Salamanca, ¿sí? Y cómo se originó de los scouts que ya estaban en Salvatierra, ¿sí? Eh, y así nos podemos ir hacia atrás. En México, por ejemplo, desde 1914 existieron grupos, en ese entonces sí se llamaban de Boy Scouts, ¿sí? Y se originaron en Yucatán. Eran grupos los cuales los sostenía el Estado. Pero cuando viene ya el triunfo de Venustiano Carranza en 1917, pues entonces el movimiento queda parado ahí en Yucatán. Y ya después de la revolución, poquito a poco, se empezaron a hacer otra vez grupos en, en la Ciudad de México, en Monterrey, en diferentes lugares, ¿sí? Hasta que en 1926 se pudo, eh, se pudo reconocer ya como una asociación nacional, ¿sí? Y se llamó Scouts de México, Asociación de Scouts de México, Asociación Civil, con sus principios, organización, reglamentos, todos sus estatutos, un consejo nacional para poder regir todos los grupos que ya había. Pero antes de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo se originó el movimiento Scout? Bueno, vámonos al año de 1907. En el año de 1907 se hace un primer campamento en Inglaterra y lo hace el coronel retirado Robert Stephenson Smith Baden-Powell, a quien estaríamos mencionando también ya sea como Baden-Powell o como BP simplemente. Lo conocemos así. BP nació en Inglaterra. Vamos a platicar un poquito algo acerca de él. Nació en Inglaterra. Su papá era un pastor evangélico. Fue también, el papá fue académico en la Universidad de Oxford y también era científico. Baden-Powell, Roberto, vamos a decir así, Robert, fue el 12º hijo de esa familia. Su mamá, la señora Smith, eh,
pues atendió a sus hijos, y sobre todo a Roberto, que era el más pequeño. Lo quería mucho y desde el principio le enseñó muchas cosas. Cuando cumple 4 años Roberto, muere el pastor, muere su papá, y la mamá queda a cargo de los 12 muchachos. A los 8 años, Baden-Powell, que fue instruido por su mamá, le enseñó a escribir, no podían ir a la escuela tantos muchachos, entonces ella misma les enseñó a escribir, y a los 8 años y 4 días escribe un libro que se llama Reglas para mí, para cuando sea viejo. Y al terminar el libro, en el último capítulo del libro, ya en el epílogo, ¿sí? Claro, era un libro de pocas páginas, ¿sí? Pero decía, debes rezar a Dios todos los días, pero no debes conformarte con rezar para ser bueno. Es decir, hay que actuar. Entonces, Baden-Powell consigue una beca para entrar a estudiar, termina sus primeros estudios, no era brillante en la escuela, era inquieto, ¿sí? A veces se escapaba de la escuela para irse al bosque vecino y pues disfrutar de la vida, de esa vida al aire libre. Termina y consigue otra beca, ¿sí? Y entra a un colegio que se llamaba Charterhouse, ¿sí? Un colegio en Londres. Ese colegio en Londres crece y entonces lo mandan a un campo, ¿sí? En el cual pues tenía él toda la tentación de estar al aire libre. Se escapaba de la escuela, se escondía de sus maestros, nunca lo atraparon. Es decir, empezó, es más, cazaba conejos, los cocía en un fuego sin humo para no ser descubierto. Fue astuto desde chico. Sin embargo, termina con buenas calificaciones. Sus reportes de calificaciones eran, pues se puede esperar más de él, es brillante, pero es muy inquieto, se queda dormido en clase, es satisfactoria su desempeño. O sea, era subidas y bajadas, ¿sí? Pero se gradúa bien. De allí entra a la escuela militar. Y cuando tenía apenas 19 años, sale de la escuela militar, graduado como subteniente, y como subteniente lo mandan al 13º Regimiento de Húsares a la India. Y en la India empieza a tener contacto con la vida militar. Con lo que él había practicado durante su niñez y su adolescencia en el campo, empieza a destacar entre sus compañeros soldados, de tal manera que le empiezan a encomendar misiones. Él le gustaría mucho, por ejemplo, jugar polo, pero era un deporte para ricos porque había que tener un caballo especial para el polo. Entonces él iba y compraba caballos en algún lugar y los amaestraba, ¿sí? Y luego los vendía hasta que logró tener su caballo de polo. Fue bueno en el polo y después con esos caballos pudo también entrar a la caza del jabalí. Y la practicó ahí. Los regresan a Inglaterra para ir a unas campañas en África del Sur. África del Sur en ese momento era un lugar muy salvaje. Por un lado, tribus, ¿sí? Ashantis, Zulús, Matabeles, y por otro lado, ejércitos colonialistas como los ejércitos holandeses, ejércitos franceses, y él en el ejército británico. Entonces había realmente una confusión muy grande allí. Pero él simplemente
se dedicó a cumplir con sus deberes para con su país. A él le ordenaban que hiciera ciertas cosas. En sus campañas en África del Sur logró, este, mm, por su astucia y todo lo que había hecho cuando era adolescente, engañar a las tribus, engañar a los enemigos, logró trazar mapas sin que se dieran cuenta los enemigos, ¿sí? Y incluso algunas tribus le decían impesa, porque nunca lo podían sorprender, que quiere decir impesa, quiere decir el lobo que nunca duerme, ¿sí? Era muy astuto y así logró diferentes ascensos en el ejército. Los regresan a Inglaterra y apenas estaban regresando cuando les dicen que acaba de surgir un problema otra vez en África del Sur, ¿sí? En un poblado que era, vamos a decir, que era prácticamente un cruce de caminos y era la ciudad más grandecita que había en África del Sur, que se llamaba Mafeking. Llega ya él como capitán a ese poblado y entonces lo sitian, ¿sí? Los boer holandeses los sitian al ejército, a la guarnición británica. 217 días en pequeño poblado, donde había familias, donde había, pues él llegó con sus soldados, se acabaron los soldados, empezó a utilizar a los hombres adultos del pueblo, pero entonces quedaron los servicios sin atención. Entonces se le ocurrió, vamos a tomar a estos muchachos, niños y adolescentes, ¿sí? Vamos a tomarlos para que atiendan el telégrafo, el correo, la mensajería, observación, y se da cuenta de que cuando al muchacho se le encomienda un trabajo, una misión, y se le tiene confianza, entonces el muchacho responde en una forma magnífica, ¿sí? Y entonces da resultados positivos. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta es prácticamente Gracias. una de las líneas del movimiento Scout. Gracias, Fernando. ¿Cómo estamos? Si tomas un joven, le das un trabajo y confías en él va a hacer su trabajo en una forma eficiente, Gracias. ¿sí? Hasta que lo termina. Baden-Powell entonces organizó ese cuerpecito de cadetes. Gracias. Y ese cuerpecito de cadetes lo empezó a distinguir con una insignia que había ya utilizado en sus campañas antes para los cadetes del ejército, Lo invito a que escuche la transmisión que era para que una flor de comprender lis. más ese movimiento. Y esa flor de lis, ¿por qué la usó? Gracias. La usó Igualmente, porque era igualmente, que esté bien. el signo de la brújula Ándale, que gracias, marcaba nos el vemos. norte. Entonces, si esa flor de lis fue utilizada de otra forma en otros contextos, en otras circunstancias, ¿sí? Para Baden-Powell, la flor de lis marcaba un camino, ¿sí? Que habían seguido los muchachos. Entonces los distinguió con esa insignia de flor de lis.
regresó después del sitio, venció al enemigo y regresó a Inglaterra. Le dieron un periodo de descanso y en ese periodo de descanso él completó unos apuntes que había hecho cuando estaba en sus otras campañas en África y en la India, que se llamaba Ayudas al Escultismo, Aids to Scouting, ¿sí? Que era un libro dirigido a, a sus compañeros oficiales militares, ¿sí? Entonces hizo ese libro y pues tan pronto lo terminó y se lo entregó un editor, lo vuelven a regresar a campaña. Está en campaña con las tribus zulús. Y aquí viene una anécdota muy bonito con las tribus zulús. Un día hubo ya hambre entre las tribus. Y una princesa de la tribu Dini Zulú, una niña, ¿sí? Se muere, y muere pues prácticamente de hambre, ¿sí? Entonces él pues trata de atender a la gente porque él realmente no era asesino, sino que trataba de llegar a un acuerdo con las tribus y, y después de tener el acuerdo con las tribus, hacer las paces y listo, ¿sí? Entonces, de esa princesa toma él, antes de que le enterraran, toma él un collar de cuentas de madera. Y de ese collar de cuentas de madera surgen precisamente estas cuentas que tenemos, aquí, ¿sí? Que fueron las cuentas que se dieron a los primeros que hicieron sus cursos de insignia de madera para dirigentes scouts, ¿sí? Entonces, después de tomar el curso, se entrega un distintivo que es precisamente, ¿sí? De esa princesa Dini Zulú. Cuando regresa de nuevo a Inglaterra, regresa enfermo y entonces le dan un tiempo para descansar, ¿sí? Y en ese momento se da cuenta que el libro que había hecho Aids to Scouting no lo estaban usando los militares, sino que en las escuelas lo habían agarrado como libro de texto para los jóvenes. Y entonces, tenía tanto éxito, ¿sí? Que sus mismos compañeros le recomendaron y él mismo también se dio cuenta, oye, si un libro escrito para adultos tuvo ese éxito, ¿por qué no escribes algo para niños, para ellos? Y entonces empezó a escribir un libro que se llamó Escultismo para Muchachos, ¿sí? Y ese Escultismo para Muchachos empezó a editarse, salió en 6 quincenas, ¿sí? Eran como las historietas, iban los niños allá al periódico y compraban su Escultismo para Muchachos, ¿sí? Y se juntaban en las esquinas a leerlo y se empezaron a formar los grupitos de muchachos, ¿sí? Y entonces él empezó a recibir cartas de diferentes partes del país y después de diferentes partes de Europa, diciéndole, oye, tenemos estos grupos, ayúdanos, ¿qué más hacemos? ¿Sí? Los niños se juntaban, hacían sus patrullas y elegían a su dirigente en la patrulla, ¿sí? Se ponían cargos en la patrulla y empezaban a trabajar en bien de la comunidad. Conseguían a alguien, algún adulto que los ayudara, que los orientara, y entonces surgieron los primeros dirigentes scouts. Vamos a hacer una pequeña pausa Sí, en este no? momento, ¿sí? Y para invitar a nuestros amigos, sobre todo para hacer una pausa musical, ¿sí? Y poder de esta manera continuar con esta interesante charla del inicio de este movimiento de Boy Scouts. Regresamos
con nuestros amigos de... Analmac. De todos modos, seguimos El de- en Facebook, ¿sí? Ajá. Esto es muy interesante, el que podamos entender y comprender, ¿sí? Este inicio y por qué se dio este movimiento, por qué se dio que parte de lo que se está comprendiendo es el hecho de ese servicio a los demás, pero también ese crecimiento humano, ese crecimiento individual de nosotros para que con todos esos valores, ¿no? Con todos esos valores y que esto en un momento dado también lo tenemos conceptualizado en que es para jóvenes y niños, pero creo que también para muchos adultos Sí, puede ser también un referente y una ayuda, ¿verdad? sí, yo creo que la sociedad a principios de siglo, o a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era una sociedad que estaba, vamos a decir, en plena como ebullición, estaban surgiendo ideas, movimientos, ¿sí? Entonces, y por otro lado, había demasiadas guerras, por todos lados había guerras, y entonces la sociedad estaba lastimada. Eso hizo que creciera la delincuencia, ¿sí? Que creciera la pobreza, ¿sí? Y por la pobreza la delincuencia. Entonces, el, que los muchachos hubieran encontrado una forma de distraerse, organizarse, empezar a ver su entorno y qué podían hacer por su comunidad, ¿sí? Y que eso fue rodando como bola de nieve difícil de pararla, ¿sí? Fue algo que realmente hizo crecer al movimiento Scout, ¿sí? En 1907, Baden-Powell, bueno, ahorita que acabe de mejorar. Sí, sí, adelante, Sí, adelante. De bueno, todos modos, ahorita estamos por medio de Facebook, ¿sí? Y es buscar en ese sentido el valor que tiene este movimiento, ¿no? Que en un momento es un formador, sí, sí, es sí, un movimiento formador, ¿sí? es De personas, formar ciudadanos, ciudadanos en ese ¿sí? aspecto, ¿no? En 1907, este, con sus compañeros, algunos compañeros de campaña, ¿sí? Y piensa, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un campamento, y nos llevamos a algunos muchachos. Ah, pues mi hijo, se apuntaron ahí con sus hijos, sí, dice, pero no solamente quiero así personas como ustedes, quiero personas del pueblo. Y entonces se trajo hijos de algunos obreros. Y hace un campamento en la isla de Brownsea, al sur de Inglaterra. Ese campamento se lleva 20 muchachos y los divide en 4 grupitos que le llamó patrullas, ¿sí? Se llamaban chorlitos, cuervos, lobos y toros. Esas cuatro patrullas. Y, y les empiezan a poner actividades al aire libre, entre pláticas, este, actividades al aire libre, acecho, eh, eh, astronomía, observación, seguir pistas, seguir huellas, en fin, todas esas cosas entusiasman tanto a los muchachos, ¿sí? Que regresan y empiezan a reproducirse los campamentos por todos lados, ¿sí? Entonces, ya empiezan entonces a hablarle de Argentina, ya le hablan de Canadá, ya le hablan de Estados Unidos, ya le hablan de diferentes lugares, ¿sí? Y entonces esos muchachos entre 12 y 17 años más o menos, ¿sí? Pues hacen las primeras tropas de scouts. Ok, bien. Vamos a ahorita a regresar con nuestros amigos en la radio, ¿sí? Para seguir platicando.
de, de este movimiento tan interesante, ¿sí? Regresamos con nuestros amigos en la radio y estamos platicando precisamente de cómo empezaron esos grupos, que fueron en un momento dado, ustedes les llaman, no sé si esas categorías o de lobatos y todo, que son elementos o son nombres tomados de la naturaleza, ¿verdad? Del entorno donde se empezaron a desarrollar este tipo de actividades, ¿verdad? Y en Ujú. ese sentido nos estaba comentando el ingeniero Leopoldo, ¿sí? De estas actividades. Adelante, Pues sí, ingeniero. decíamos que como consecuencia del campamento de Brownsea, empiezan a formarse grupos, ¿sí? Y cada uno de los grupos busca sus dirigentes adultos que los ayuden y que los apoyen. Es tanto el entusiasmo de los niños entre 12 y 17 años más o menos, que era la edad del- de las tropas, de las patrullas de scouts, ¿sí? Que entusiasma a sus hermanitos. Entonces los niños entre 8 y 11 años empiezan también a querer ir con ellos. Pero, pues, esto no estaba diseñado para ellos, Para niños. para niños. Entonces, al no ser para niños, lo que sucede es que hay que hacer unas secciones, especiales para ellos, ¿sí? Y entonces, una muchacha, ¿sí? Toma la rama de los niños pequeños y los empieza a generar el movimiento para ellos, que le llamó a ellas lobatismo. Entonces, este, ese movimiento de lobatismo es un movimiento basado en un libro de Rudyard Kipling, ¿sí? Que se llama El libro de la selva o el libro de las tierras vírgenes, ¿sí? Que Walt Disney después Hizo la película. desgarró y lo desbarató todo en una forma, La película. sí, 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 con su película, ¿sí? Pero el libro de las tierras vírgenes, ¿sí? Le dio precisamente origen al movimiento de los niños pequeños, que desde entonces se les llamaron lobatos, ¿sí? ¿Ok? Entonces el lobato tiene su dirigente que se llama Aquela, ¿sí? Porque así Aquela se llamaba el jefe de la manada de lobos en el libro de las tierras vírgenes, ¿sí? Y esos dirigentes tienen los nombres precisamente de los amigos de Mowgli, ¿sí? Entonces estaba Gira, la pantera, Balú, el oso, y cada uno con sus características, y que la da Rudyard Kipling, unas características fantásticas, ¿no? Leyendo el libro de las tierras vírgenes queda uno, este, pleno, ¿no? Con, reconociéndose, incluso uno decir, ay, yo me parezco a Balú, ¿verdad? O yo me parezco a Aquela, se identifica uno, ¿sí? O se está identificando con Jacala, ¿no? El cocodrilo, ¿sí? O, en fin, Los Vanderlos. los vándalos, los changos, ¿verdad? En fin, este, le da una mística, ¿sí? Un marco de referencia al lobatismo. Eso en 1909. Para el año de 1917, ya los scouts que habían estado en las tropas de scouts, pues ya están grandes. Y ya no están, ya no están en, ¿cómo se dice? En edad de estar teniendo su patrulla, en la mística de la patrulla, ¿sí? Sino que son muchachos que ya están pensando ya en otra cosa. Bueno, todo lo que aprendí en la patrulla, ahora cómo lo voy a llevar a mi vida. Entonces, Baden Powell, que nunca paró, todos los días escribía, y hace un libro que se llama Roverismo hacia el éxito, ¿sí?
Y ese roverismo hacia el éxito, Rovering to Success se llama en inglés el libro, está dedicado a los jóvenes de 18 a 25 años, ¿sí? En los cuales los pone en la realidad de la vida, ¿sí? En la realidad de lo que es el vino, en la realidad de lo que son las mujeres, en la realidad de lo que es el juego de apuestas, en lo que realidad que son diferentes cosas, ¿sí? Y entonces él pone su mística como una canoa, como un río en el cual va el rover, ¿sí? Remando su propia canoa, ¿sí? Entonces ahí rema su propia canoa, él rema y hace su propio plan de vida. Y en el camino de